Hola, buenas. Soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica, y vamos con el capítulo 6 de esta serie de tutoriales. Hoy vamos a ver el barrido en alterna AC Sweep, que normalmente se utiliza para, entre otras cosas, obtener la respuesta en frecuencia o diagrama de Bode, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar, vamos a comenzar abriendo LTSpice. Hemos abierto un panel de dibujo y vamos a, como siempre, incluir los distintos componentes. Vamos a incluir o a realizar un filtro de primer orden sencillito, paso bajo. Voy a introducir las resistencias. Vamos con la tecla R, con la tecla C y control R rotamos y ponemos el condensador que nos va a hacer falta. Va a ser un filtro, como he dicho, paso baja de primer orden con ganancia, vamos a dar una ganancia de 20. Bien, pues tenemos esto. Nos faltaría incluir el operacional. Aquí dentro de las librerías tenemos la opción op-amps, ¿vale? Y aquí tenemos unas operaciones al final del todo que son los genéricos, pero bueno, podemos usar cualquier operacional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a usar el OP07, ¿de acuerdo? Que es un operacional de Analog Devices, pues de propósito general, que tiene bajo offset, ¿vale? Pero nada especial, un operacional habitual, de uso habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo dicho, escojo el OP07, lo ponemos. ¿Qué más nos quedaría? Nos quedaría la fuente. La fuente, pues podemos pulsar V, o recordar, también podemos ir sobre este icono. Vamos a introducir los terminales de masa. Uno me va a hacer falta aquí, un segundo terminal aquí, y a partir de ahí lo que vamos a hacer ya es realizar las conexiones. Voy a desplazar esto para dejarlo un poco más ahí, que se quede todo un poquito mejor alineado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a por ello. Ahí tenemos, realizamos la conexión o el conexionado del circuito, y eso es, ya lo tenemos. Y a partir de ahí nos quedaría unir esta masa y poner las etiquetas. Bueno, pongamos la etiqueta, que es una buena costumbre. Entonces aquí podemos VIN, la voy a poner aquí, y aquí voy a poner botón derecho VOUT o VO. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos todo. Ahora hay que configurar para hacer el barrido en AC o barrido en alterna y poder obtener la respuesta en frecuencia de este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic derecho sobre la fuente, irnos a avanzada, y dentro de aquí fijaos que tenemos en la parte derecha la parte de pequeñas señales o barrido en AC, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí simplemente vamos a poner amplitud 1. ¿Por qué vamos a poner amplitud 1? Bueno, como todos sabéis, el diagrama de Bode representa la función de transferencia, que no es más que la tensión de salida V0 partido por la tensión de entrada. Si la tensión de entrada la ponemos de amplitud 1, conseguiremos que cuando queramos representar la función de transferencia tan solo tendremos que representar V0, porque V0 estará dividido por 1, con lo cual no tendremos que representar V0 dividido por VI, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual a VI le damos la amplitud 1. Bien, a partir de ahí vamos a dar los distintos valores a la resistencia. Vamos a poner un K. Al condensador, bueno, queremos un filtro de un paso bajo de una frecuencia de corte de 2 kHz, ¿de acuerdo? Para ello los valores, y que tenga una ganancia de 20. Esa ganancia de 20 la voy a obtener gracias a esta relación de resistencias, 20K respecto a 1. Esto al final
Al fin y al cabo es un amplificador inversor, con lo cual veis cómo la relación de la ganancia determina, la relación de resistencias determina su ganancia, ¿de acuerdo? Bueno, con estos valores nos quedaría alimentar el operacional, ¿de acuerdo? Yo para alimentar el operacional no suelo usar este tipo de fuente de tensiones. Me gusta usar otro tipo de símbolo, aunque hacen exactamente lo mismo, es un mismo cometido, pero que nos permite LTSpice. Mirad, si venís a las librerías, en misceláneos, tenéis este, por ejemplo, de batería, o este de celda, que a mí me gusta particularmente usarlo para como símbolo de tensiones de alimentación, ¿de acuerdo? Como el operacional lo vamos a alimentar de manera simétrica, pues lo que vamos a hacer precisamente, bueno, es darle tensión aquí, ¿vale? Entonces, para generar una tensión simétrica voy a poner la masa justo en medio de las dos fuentes. A esta fuente, pues no sé, le voy a dar 5 voltios. También le vamos a dar 5 voltios a esta. Y ahora vamos a hacer la conexión de tal manera que, como vamos a poner la masa en el punto intermedio, lo que va a ocurrir es que en un lado, del lado superior, tendré la tensión positiva de 5 voltios y a este lado, aquí abajo, en el lado inferior, tendré menos 5 voltios, ¿de acuerdo? Vale, para eso usaremos etiquetas, pondremos, a mí me gusta llamarle más VCC por un lado, a la tensión positiva, y aquí vamos a llamarle menos VCC. Para eso, botón derecho y cambiamos la leyenda, ponemos menos VCC, ¿de acuerdo? Vale, ahora solamente lo que tenemos que hacer es copiar. Sabéis que se puede hacer de esta manera, pulsando F6, control copy, control C, cualquiera de las maneras nos valen, y voy a copiar menos VCC y la traigo aquí, igual con más VCC y lo traigo aquí, ¿de acuerdo? Voy a mover un poquito aquí el valor de la resistencia para que no nos estorbe y no se malinterprete, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos todo. A partir de esto vamos a configurar el análisis de barrido en AC. Para esto es muy parecido al barrido en DC que vimos el otro día, y es tan fácil como decir, bueno, en el barrido AC tenemos, normalmente, como queremos la respuesta en frecuencia, se suele hacer un barrido por décadas, para que en el eje X aparezca la gráfica en formato logarítmico. Y bueno, y hablaremos de números por década que se van a tomar. Pues hablaremos de, bueno, podemos poner 100, 1000, depende de, vamos a poner 200 puntos por década, por decir algo. Esto nos va a determinar la calidad de la gráfica, y la frecuencia inicial de barrido y la frecuencia final. Bueno, vamos a empezar en un hercio y, por ejemplo, vamos a terminar pues en un megahercio. Un megahercio, un meg. Acordaos que en LTSpice para poner megas no vale la M mayúscula, porque entendería un mili, sino que tenemos que poner meg, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está configurado nuestro barrido, y ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar la simulación, ¿vale? Una vez que la simulación se ha ejecutado, tan solo tenemos que representar V0. ¿Y por qué solo V0? Porque como a V1 le hemos dado amplitud 1, V0 partido de VI pues es V0, ¿de acuerdo? Esa era la razón por la cual poníamos esa amplitud a 1. Bueno, como veis, aquí ya tenemos la respuesta en frecuencia o diagrama de Bode de nuestro circuito, ¿vale? A mí particularmente me gusta siempre tenerlo así a la izquierda, pero en este caso los diagramas de Bode algunas veces es más conveniente verlo en este formato, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, pues este sería el diagrama de Bode. Fijaos que tenemos aquí cómo se comporta la amplitud y aquí cómo se comporta la fase.
Bien, podemos hacer que la fase no aparezca. Me voy al lado derecho, en el eje Y de la parte derecha, botón derecho del ratón, y decimos que no queremos ver la fase. Pues ya está. Ahora mismo solamente estaríamos viendo la amplitud. Podríamos añadir un nuevo plot y bueno, pues en este plot sí visualizar, si queremos, de nuevo V0, pero en lugar de visualizar la amplitud, pues podemos, si queremos, bueno, podemos dejar arriba si queréis la amplitud, y aquí abajo, botón derecho, habilitamos el eje y deshabilitamos el eje izquierdo, y entonces fijaos que se me quedaría por un lado la amplitud, por otro lado la fase, ¿de acuerdo? Esto incluso podemos hacerlo algo más pequeño, o incluso dejarlo y maximizar esto para que sea mejor, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos la respuesta en frecuencia de este filtro paso bajo, tanto en magnitud como en fase. A partir de aquí, ¿qué podemos medir? Pues hombre, podemos medir cosas interesantes. Por ejemplo, si pulsamos sobre V0 y nos aparece el terminal el cursor 1, fijaos que aquí, lo voy a poner aquí para que sea bien, la ganancia del filtro, del filtro paso bajo en la banda pasante, que es todo esto que está aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Es una ganancia de 26 decibelios. Muy bien. Si hacéis el 20 logaritmo de 20, pues os dará precisamente 26 decibelios. Vale, la frecuencia de corte de este filtro, ¿dónde estaría ubicada? Pues estaría ubicada 3 decibelios más abajo, más abajo de la ganancia que haya en la banda pasante. Luego, si en la banda pasante hay 26 decibelios, tenemos que buscar el 23 decibelios. Con eso, simplemente desplazando el cursor, fijaos, cuando me acerca al 23, aquí estoy en 22,98, puedo usar en lugar de ratón el cursor, tecla derecha o izquierda, para moverme de manera más discreta y acercarme. Bueno, pues este sería el punto de corte, la frecuencia de corte. Podemos hacer botón derecho y marcarla. Entonces nos vamos a Notes, Annotations, y decimos que queremos marcar ese punto en concreto, porque es un punto de interés para nosotros. Fijaos que en este punto aparece primero en un color que no es demasiado amigable y además con demasiados decimales. Bueno, pues esto tiene arreglo. Fijaos que 1,9498 kHz pues es aproximadamente 2 kHz, y que 23,00, bueno, podemos eliminar aquí también esto, ¿vale? Para solo que se representen esos dos valores, y además podemos poner, por ejemplo, un color que se vea mejor que el color gris, por ejemplo el azul, ¿de acuerdo? Si hacemos eso, fijaos que automáticamente aparece 2 kHz, 23 decibelios. De igual manera podemos hacerlo con la flecha, La flecha podemos ponerla en el mismo color que el texto, ¿de acuerdo? Si queremos mover en algún momento esto, aquí la ubicación esta no estaría nada mal, pero si quisiéramos cambiarla, podemos usar Stretch o F8. Con eso, fijaos que selecciono y ya tengo movido. Si quiero traerme solamente, desplazarme solo parte, pues fijaos, puedo hacerlo, ¿vale? Y no se pierde el punto que habíamos marcado inicialmente, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más interesante podríamos hacer? Bueno, pues podríamos ver el margen de fase y el margen de ganancia. Aquí, en este tipo de circuitos, no sería demasiado interesante, porque esto es más interesante para determinar la estabilidad de los reguladores. Pero bueno, ya que estamos con el diagrama de Bode, os voy a mostrar cómo ver el margen de fase y el margen de ganancia, que LTSpice nos lo da o nos lo ofrece de manera automática. Entonces, bueno, pues si yo hago clic derecho sobre la gráfica, fijaos que vuelvo a Notes, Annotations, y fijaos que automáticamente él podría o me calcula el margen de fase.
de igual manera, botón derecho, el margen de ganancia, ¿de acuerdo? Con estos dos valores podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Por ejemplo, los puedo poner aquí, ¿de acuerdo? Podemos cambiar su color, podemos poner en rojo, por ejemplo, ¿vale? Fijaos que al no ser un regulador, pues por ejemplo, el margen de ganancia ni siquiera lo encuentra, claro, porque tendría que lo calcularía a partir de que la fase llegara a menos 180 grados, y eso no, en este caso a 0 grados, y eso no ocurre, ¿de acuerdo? Con lo cual no lo puede calcular. Pero bueno, esto sería simplemente si tuviéramos un regulador y estuviéramos estudiando su estabilidad, pues lo que deberíamos hacer, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en la próxima. Un saludo.